Hola, buenas noches chicos. Hoy vamos a hablar un poquito de osteología lumbar. Vamos a definir lo que es la osteología como la rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman en particular. Es importante que tengan en cuenta la definición como ya les estoy diciendo a todos, ¿sí? Bien, acá habla un poquitito de lo que les voy a explicar ahora, así que después lo leen tranquilos. Bueno. Este gráfico nos va a mostrar un poquitito lo que es el esqueleto desde la cabeza hacia el coxis, ¿sí? Nosotros acá tenemos lo que es, lo que se habló en clases anteriores de las curvas fisiológicas y las curvas adquiridas, o curvas primarias y curvas secundarias. Las primarias eran las cifóticas y las secundarias eran las lordóticas. ¿Por qué primarias? Porque venían con el nacimiento. Pero cuando nacemos somos puro cifosis. Después con el desarrollo psicomotriz, el cuerpo va tomando, ¿sí?, otras posiciones y otros controles, como control nucal, el control a nivel de la columna. Entonces se van formando las lordosis en la columna, tanto cervical como lumbar. Bien, entonces como dijimos, y acá estamos marcando, tenemos la cifosis a nivel craneano, la cifosis a nivel torácico, la cifosis a nivel sacro, ¿sí?, sacrocóxico. Si recuerdan un poquitito y hacen memoria, hablamos de que la cifosis cumplía una función en particular, que era la de proteger órganos y sistemas. En este caso, la craneana nos va a proteger lo que es el encéfalo, ¿sí? La torácica, junto con la parrilla costal y el esternón, nos va a proteger lo que es corazón, pulmones, lo que es la curva sacra, y junto con los ilíacos, el pubis, nos va a generar protección en toda la zona genitourinaria, ¿sí? Después tenemos las lordosis adquiridas a nivel cervical y a nivel lumbar. Tengan en cuenta que las lordosis son zonas muy móviles, ¿sí? No quiere decir también que la columna torácica o la curva cifótica a nivel del tórax no tenga movilidad. La tiene, nada más que está un poquito limitada por las costillas, pero tiene mucha movilidad. En este gráfico se muestra un poquitito lo que es la columna en general, con sus diferentes niveles, tanto cervicales, dorsales, lumbares, sacros y cóccixes, ¿sí? Fíjense en las características de las espinosas, cómo van aumentando en longitud, ¿sí?, cuando vamos descendiendo, cómo va cambiando, cómo hay una transición entre más o menos la torácica 9, torácica 10, a la primera lumbar. Fíjense cómo va habiendo una transición en esas características, ¿sí? La columna lumbar, la columna sacra y el coxis. Lo mismo sucede acá a nivel cervical, va habiendo otras características que se van de a poquitito adaptando a la columna que va subsiguiente, ¿sí?, o a las vértebras subsiguientes. Esta imagen frontal lo que nos va a mostrar un poquito son las apófisis transversas. Fíjense en lo prominente que son acá, cómo van disminuyendo, ¿sí?, y acá vuelven a ser prominentes de nuevo, ¿sí? Bien, como dijimos hace rato, tenemos nosotros un total de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y de 3 a 5 vértebras cóccixes. Todo eso conforma lo que es la columna. Cuando hablamos de características vertebrales en general, queremos decir que todas las vértebras cumplen con estas características, tanto a nivel cervical, dorsal, lumbar, también a nivel sacro, ¿sí? Nada más que el sacro, en este momento, cuando mostré esta imagen acá, ¿sí?, estamos hablando acá de un sacro ya fusionado, pero cuando somos chicos, este sacro no está en esta condición, ¿sí? Con el tiempo se va fusionando, se va uniendo las vértebras subsiguientes del sacro y conforman este hueso unificado. Entonces, dijimos que las características generales que tienen son un cuerpo vertebral, un macizo apofisario, una apófisis transversa, una apófisis articular, una apófisis espinosa, láminas vertebrales, pedículos.
Estas características son para todas las vértebras que tenemos, ¿sí? Por eso quiero que lo tengan en cuenta. Después hay características particulares de cada vértebra en sí, pero todas las vértebras tienen estas características. Este gráfico nos muestra lo que marcamos recién, ¿sí? Un cuerpo vertebral, una apófisis transversa, apófisis articular, lámina, apófisis espinosa, digo, apófisis articular, ¿sí? Láminas, pedícula, ¿sí? Acá el gráfico muestra todas esas partes que lo mostramos recién así desensamblados, acá están ensamblados. Dijimos, cuerpo vertebral, apófisis transversa, espinosa, láminas, apófisis articulares superior e inferior, pedícula, ¿sí? En esta parte de acá muestra una vértebra con la subsiguiente y la suprayacente, ¿sí? Fíjense, acá esta sería la articulación entre vértebra y vértebra junto con el disco acá en el medio, ¿sí? Que en este gráfico no lo puse. Bien, Denis clasificó la columna en 3 columnas, propiamente dicho, valga la redundancia, ¿sí? La dividió en 3. Una columna anterior, una columna media y una columna posterior, ¿sí? La columna anterior está conformada por la parte media y anterior del cuerpo vertebral, parte media y anterior del disco intervertebral, parte media y anterior de del cuerpo vertebral de la vértebra subsiguiente, ¿sí? Y el ligamento vertebral común anterior. La columna media está conformada por la parte media posterior de ese cuerpo vertebral, de ese disco vertebral y de ese cuerpo vertebral de la vértebra subsiguiente, ¿sí? Junto con el ligamento vertebral común posterior, que estaría ubicado acá. Ligamento vertebral común posterior, ligamento vertebral común anterior. La columna posterior está conformada por todo el macizo posterior, que está conformado tanto por espinosas, apófisis transversas, apófisis articulares superior e inferior, carillas articulares, pedículos, láminas, etc. Bien, acá tenemos unos dibujitos de las diferentes vértebras que vamos a ver, ¿sí? Tener en cuenta características, como les dije hace rato. Una vértebra cervical, vista lateral, vértebra dorsal, vista lateral, vértebra lumbar, vista lateral. Cervical, vista superior, torácica, vista superior, lumbar, vista superior. Fíjense en la diferencia que hay entre el cuerpo vertebral entre una vértebra y la otra, ¿sí? Fíjense en las apófisis espinosas entre una vértebra y la otra, que es importante. Cuando ustedes tengan una vértebra en sus manos, tienen que ver estos reparos óseos. ¿Por qué? Porque esto les va a decir a qué nivel pertenece esa vértebra. Si bien nosotros hablamos de que hay una transición entre una vértebra dorsal y una lumbar, que va cambiando su forma para transformarse en una lumbar. Pero tiene determinadas características que dicen que sí o sí es dorsal, sí o sí es cervical, o sí es lumbar, ¿sí? Entonces eso hay que saberlo perfectamente, porque es pregunta de examen que digan características de una vértebra dorsal o lumbar o características generales, pero sepan diferenciar, es algo muy importante. En este gráfico estamos mostrando, estamos mostrando una vértebra cervical, una vértebra lumbar y una vértebra torácica, ¿sí? Repito, característica del cuerpo. Fíjense en el cuerpo prominente la vértebra lumbar, la vértebra dorsal, la vértebra cervical. Importante, fíjense en el agujero por donde pasa la médula o conducto raquídeo, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Hay una diferencia muy grande con respecto a lo que es el diámetro por donde pasa ese conducto raquídeo, ¿sí? Fíjense en las vértebras cervicales, el agujero vertebral, ¿sí? El agujero transverso, mejor dicho, por donde pasa la arteria vertebral,
¿sí? Importante, a nivel cervical. Es un reparo a tener en cuenta, ¿sí? Más allá de lo que es el cuerpo, ¿sí? Este agujero vertebral solamente lo tienen las vértebras cervicales. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Características. Una vértebra cervical es bituberosa. ¿Sí? Fíjense en la pulsa espinosa de la cervical, de la lumbar y de la dorsal. ¿Sí? Bituberosa. ¿Sí? Fíjense en la transversa, bituberosa. ¿Sí? Transversa lumbar, transversa dorsal. ¿Sí? Ahora, vamos a ver diferencias entre vértebras dorsales y vértebras lumbares. Importante, carilla articular para las costillas. ¿Sí? Esto es muy importante, que diferencia una vértebra dorsal de una lumbar. ¿Sí? Y la posición de las carillas articulares para las vértebras entre sí. Fíjense en esta vista lateral, carilla articular para la costilla, para la cabeza de la costilla, para el tubérculo de la costilla, ¿sí? Se articulan en la transversa y como se articula en el cuerpo. Las apoxias articulares acá abajo, que articulan una vértebra con la de abajo y con la de arriba, la superior, ¿sí? El cuerpo vertebral, que acá va a ir el disco intervertebral, que va a articular con la vértebra subyacente, ¿sí? Esto a nivel torácico. Fíjense en la espinosa. Fíjense en la espinosa de la vértebra lumbar, ¿sí? Diferencia entre una y otra. Importante a tener en cuenta para diferenciar diferentes vértebras, lumbares, dorsales, cervicales. ¿Sí? La vértebra lumbar es un poquito más rectangular, ¿sí? Más horizontal. ¿Sí? Las apoxias articulares, fíjense, apuntan en este sentido a nivel lumbar. ¿Sí? A nivel dorsal apuntan a 60 grados. A nivel cervical, las apoxias articulares apuntan a 45. Importante también tener en cuenta esas cosas. Otra vista lateral de una apófisis, de una vértebra dorsal. ¿Sí? ¿Por qué insisto con esto? Porque quiero que sepan diferenciar una dorsal de una lumbar. Ustedes saben diferenciarla, ya está todo dicho. ¿Sí? Repito, apófisis articular, ¿sí? Transversa, articula con el tubérculo de la costilla, articula con la cabeza de la costilla. Apoyo articular para la costilla subsiguiente, ¿sí? Para la vértebra subsiguiente, para la vértebra subyacente, ¿sí? Apoyo espinosa. ¿Sí? Este grafiquito va a mostrar, o esta foto va a mostrar la articulación de la cual estamos hablando recién, vértebra torácica, articulación entre lo que es el tubérculo de la costilla, ¿sí? Con la apófisis transversa. Forma la articulación costo-transversa. ¿Sí? Donde está acá tenemos la cabeza de la costilla, que se articula con el cuerpo vertebral. Entonces tenemos articulación costo-vertebral. Acá podemos ver un poquito la mitad del anillo fibroso, ¿sí? Los ligamentos que recubren, ¿sí? Apófisis articular, apófisis espinosas. Importante ver estas cositas, ¿sí? Bien, vamos a lo que nos atañe, columna lumbar. ¿Sí? Dijimos que, ¿cuántas serán? 5, ¿no? Sí, 5. ¿Quién da más? 6, 5. 5 vértebras lumbares. L1, L2, L3, L4, L5. ¿Sí? Recuerden que entre cada vértebra hay un disco intervertebral que las une. Hay un ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior, ¿sí? Ligamentos interespinosos, ¿sí? Que eso lo van a ver después. Bien, una vista frontal, una vista posterior, ¿sí? Espinosas, transversas, apoyos articulares, transversas, ¿sí? Miren los gráficos acá, ¿sí? Tienen los nombres para que se vayan guiando. Perfecto. Otro gráfico, una vértebra lumbar. Repito lo que dije antes. Características. Apoxias articulares, ¿sí? ¿Cómo están orientadas? ¿Sí? Cuerpo. Apoxia articular inferior, superior, ¿sí? Espinosa. Agujero o conducto raquídeo. Esta es la unión de dos vértebras lumbares. Fíjense que
la articulación facetaria o intrapofisaria, ¿sí?, está unida por ligamentos. ¿Sí? Cuerpo de una vértebra, disco intervertebral. Columna lumbar, ¿sí?, se articula con el sacro, que es lo que vamos a ver en un ratito. ¿Sí? A través de la quinta lumbar, se articula con la primera sacra y forma lo que es el promontorio sacro. ¿Sí? Fíjense en la curvatura. Esto sería una lordosis. Importante tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Las curvas. ¿Sí? Coxis. Bien. Algo que quiero que quede claro es, Lili la otra vez habló sobre sistema nervioso, sobre nervios que bajan, nervios que suben. ¿Sí? Nervios que llevan información al cerebro, nervios que llevan información a la médula, de la médula hacen sinapsis con otra neurona, que esa neurona, llamada neurona secundaria, ¿sí?, va a otro núcleo más superior y de ahí hay una neurona interés primaria, ¿sí?, y va a otro. Bien, entonces, lo que quiero que quede claro es esto. La médula, ¿sí?, tiene un nivel terminal, ¿sí? Termina en L1, L2. Tengan en cuenta eso, la médula no sigue hasta el sacro. ¿Sí? Sí sigue hasta el sacro lo que nosotros decimos cola de caballo, que son las terminales nerviosas o los axones que van a conformar una raíz nerviosa, ¿sí?, y van a conformar un tronco nervioso, ¿sí?, cuando se anastomosan. Entonces, dijimos que la médula termina a nivel de L1, L2, ¿sí?, primera o segunda lumbar. Entre esas dos vértebras termina, no es algo que termina sí o sí en L1. Algunas personas L2, algunas L1. ¿Sí? Fíjense en cómo salen los forámenes. Raíces, 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 cola de caballo, va descendiendo. Por eso, en los gráficos anteriores vimos que a este nivel lumbar, el agujero por donde pasa la médula o agujero o conducto raquídeo tiene un diámetro más reducido que a nivel superior. Estamos hablando a nivel superior, a nivel lumbar, a nivel cervical. ¿Sí? El agujero por donde pasa o el conducto raquídeo a nivel cervical es mucho más grande, a nivel dorsal un poco más reducido y a nivel lumbar más reducido todavía. Pero el cuerpo vertebral a nivel lumbar es mucho más grande, más prominente. ¿Por qué? Porque es una zona que soporta cargas. Nervio ciático, ¿sí? Forman el ciático a nivel de L4, L5, primera sacra, conforman las raíces nerviosas, el nervio ciático. Perfecto. Los nervios que van a salir por el sacro, presten atención acá, las raíces nerviosas, por los agujeros sacros, ¿sí? Los ilíacos, o coxales, en este caso. Bien. Forámenes. Hablamos recién, salida del nervio, médula espinal desciende hasta L1, L2, continúa como cola de caballo, ¿sí? Continúa también con lo que son las meninges que lo cubren. Entonces, todo eso forma el foramen por donde sale ese nervio, ¿sí? Agujero de confusión, también llamado agujero de confusión, esto, por donde sale el nervio. Bien, vamos a hablar un poquito de la cintura pélvica. La cintura pélvica está formada por coxal, en este caso derecho, izquierdo, coxal derecho, sacro, ¿sí? Pubis, articulaciones sacroiliacas. Importante, ¿sí? Huesos de la pelvis, repetimos, sacro, ¿sí? Articulación sacroiliaca, ilíacos, pubis, en este caso izquierdo, derecho, sínfisis pubiana, ¿sí? Importante. Dijimos anillo fibroso, a tener en cuenta, después clasifican qué tipo de articulación tenemos acá, importante. Bien, nos detenemos un poquito en lo que es el sacro. Bueno, el sacro es un hueso que dijimos que se fusionó, ¿sí?, a través de los años. Fueron 5 vértebras que se fueron uniendo unas con la otra, ¿sí? Esa unión se llama fusión, formaron un hueso solo. Como dijimos,
en generalidades de las vértebras, qué características tenían las vértebras en particular, el sacro también las tiene. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Acá hablamos de un hueso triangular, en forma triangular, de vista frontal, ¿sí? Con base superior y vértice inferior. ¿Sí? Este sacro tiene una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales, una base que con la quinta lumbar forman el promontorio, ¿sí? Y un vértice que continúa con el coxis. ¿Sí? Cuando hablamos de una cara anterior, hablamos de una cara cóncava. ¿Sí? Hablamos de sifosis a nivel sacro, ¿sí? Que tiene una forma cóncava hacia adelante. ¿Sí? ¿Para qué? Junto con el ilíaco, para resguardar todos los órganos pudendos y en este caso genitourinarios. Entonces, en la parte posterior tiene sus características, ¿sí? Que son iguales a las declaradas o a las que dijimos anteriormente. Una carilla articular que articula con el ilíaco, y esa carilla articular tiene una forma, ¿sí? Tipo en L, invertida, donde apunta hacia atrás. ¿Sí? Si así esto ponen los deditos así, se los ponen al lado de cada cadera, van a apuntar la parte más larga, en este caso el índice, hacia abajo y atrás. Bueno, acá tiene un poquito de lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Con respecto a las características del sacro, que la van a leer. Tiene un conducto raquídeo, que es por donde pasa el filum terminale, ¿sí? O lo que es la cola de caballo, la terminación de la cola de caballo. ¿Sí? Bien. Este dibujito está un poquito más detallado como para que tengan en cuenta el promontorio sacro, sacra 1, sacra 2, sacra 3, sacra 4, sacra 5. ¿Sí? Agujeros de conjunción, ¿sí? Alerones del sacro, o las alas, ¿sí? Cresta sacra, que esta cresta sacra está formada por las espinosas. Hablamos de espinosas cuando hablamos de vértebras lumbares, hablamos de espinosas de vértebras dorsales, de cervicales, espinosas, ¿sí? Esto sería la fusión de las apófisis articulares. Esta cresta sería las transversas. ¿Sí? Apófisis articulares, el hiato del sacro, ¿sí? Que por ahí van a salir las terminaciones de los nervios para continuar a nivel coxis. El coxis, como dijimos, tiene 1, 2, 3, 4 vértebras, que pueden ser 5, acorde el individuo o la persona. ¿Sí? Coxis. Bien. Como dijimos, el coxis tiene 4 o 5 vértebras, tiene una forma triangular, de base superior, vértice inferior, ¿sí? Que se continúa con el sacro. Tiene una forma cóncava hacia adelante, o cóncava anterior, convexa posterior. Bien, eso es todo por hoy. Ahora mi colega va a estar hablando un poquito de artrología, ¿sí? Espero que les haya servido, y recuerden lo que dije la otra vez, chicos, consulten libros, esto es importante, esto es a modo orientativo, ¿sí? Como para que tengan un poquito en claro algunas cosas que son importantes, pero no deja que lo que contiene el libro sea importante también. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima, hasta luego.